presentamos aquí, en primer lugar, lo más importante es la presentación del libro de Bego. Ella, como veis, está hoy muy emocionada, sobre todo porque se reencuentra con un montón de gente. Me decía ahora que hacía un montón de tiempo que no la veía, con lo cual doblemente nervios. Primero por entregar a un hijo, que es el libro que ella ha sacado, y en segundo lugar por reencontrarse con vosotros, ¿no? Con todos vosotros. Yo os voy a dejar con Bego, más que nada para que también un poco ella rompa el hielo y se relaje y se encuentre bien y se sienta bien. Haremos una pequeña presentación de lo que es la historia un poco de Bego. Pasaremos a daros algún fragmento de lo que vais a encontrar en el libro, que no quiero adelantarme, pero realmente es un libro muy apasionante y muy cercano y muy verdadero. Y luego, pues como veis, hay aquí incluso para que salgáis bien cenados, porque os lo merecéis, un viernes por la tarde a estas horas estar aquí. Así que, de nuevo, pues eso, agradeceros vuestra presencia, os dejo con Bego y arrancamos. Pues nada, primero, ante todo, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que muchos incluso habéis pedido fiesta para estar aquí, yo lo agradezco de corazón, porque para mí es muy, muy, muy importante. Y nada, que estoy muy emocionada, porque he visto gente que hace 30 años no veía, y gente muy querida para mí, que hace tiempo también que no la veía, y sorpresas también. Y bueno, que estoy muy nerviosa y voy a intentar hacerlo lo mejor posible, que me disculpéis. Sí. Bueno, pues esto que, bueno, estamos aquí para hablar del libro y para haceros pasar un buen rato, lo más agradable posible. Y bueno, tengo el gran honor y la gran suerte de estar acompañada de Montse, que es una persona maravillosa y una profesional enorme. Y bueno, es gracias a ella que yo he escrito el libro, porque yo la conocí en una conferencia y a raíz de ahí ella me encendió una luz dentro de mí, me lanzó una serie de preguntas sobre mí misma y yo de ahí empecé a pensar, ¿no?, qué era lo que me gustaba y no me había dado cuenta, era lo que había hecho desde siempre, desde que era pequeñita, y era escribir. Y a partir de aquello, algo se removió dentro de mí y empecé a escribir no solo para mí, sino para los demás. Entonces pues publicaba cosas, veía que a la gente le gustaba. Ella me ha apoyado siempre, desde el principio, me ha animado mucho a través de su ejemplo también, de trabajo, de constancia, pues me ha enseñado mucho y mira, el resultado pues no me lo imaginaba, pero sí se puede, la verdad es que se puede conseguir lo que uno desea. Si lo he hecho yo, creo que lo puede hacer cualquiera. Y entonces pues os animo a que si tenéis un sueño, lo luchéis por él. Pasito a pasito, os enfoquéis y se puede conseguir. Y nada, que estoy muy contenta de estar aquí. Y ahora os dejo a ella. Bueno, a ver, básicamente me presento para que yo le estaba preguntando cosas. Mi nombre es Montse López, yo soy coach, formadora y experta en motivación y autoestima. Y aparte de leeros el prólogo que tuve el inmenso placer de escribir para Bego, cuando me llamó y me dijo, mira, voy a escribir finalmente el libro, me gustaría que escribieras el prólogo, pues para mí fue como, suelo decir, chute en vena, ¿no? Porque una persona con la que has acompañado de alguna forma a descubrir su gran sentido de vida, que para Bego es escribir, que además lo hace con Los Ángeles, de alguna forma te pida algo así para su primer niño, ¿no?, su primer bebé, pues para mí fue un honor brutal, increíble. Entonces no me lo pensé dos veces, ¿no? Como ella bien comentaba, nos conocimos hace ya casi 3 años en una de mis conferencias donde yo un poquito intentaba dar a conocer el mundo del coaching, que no sé si conocéis de qué va esto del coaching, pero en definitiva no somos psicólogos, pero somos gente que ayuda y acompaña en el camino a otras personas que quieren cambiar, que quieren crecer, que quieren descubrir el sentido de su vida, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través de esas preguntas, ¿no? Esas preguntas que decía Bego, me hizo 3 preguntas que un poco me cambió. Solemos ser gente que va un poquito a la llaga y que, insisto, acompañamos, nosotros no ayudamos, más que nada acompañamos a que la gente un poco descubra su leitmotiv, ¿no? El leitmotiv de Bego fue este libro,
y a partir de ahí, pues la verdad es que nos ha unido una relación bastante estrecha a pesar de la distancia. Estamos en contacto a pesar de no llamarnos ni hablarnos constantemente. Y es de esas personas que, como veis, pues es sensible, es tierna, es cercana, y todo eso es lo que ha reflejado en el libro, ¿no? Entonces, si me permitís, voy a leer el prólogo, porque ella me pidió que lo leyera hoy, y dedicaros, pues un poco dedicarle a ella las palabras que hay en este prólogo y a vosotros también, ¿no? Dice que el día que conocí a Bego, nunca pude imaginar que detrás de esta exultante mujer, que para nada pasaba desapercibida, se escondía una mujer con una enorme ternura y una gran sensibilidad. Era ya por el mes de octubre del 2014 y vino a verme a una conferencia que yo daba para dar a conocer el coaching. Me chocó de ella su mirada cálida y ávida de aprendizaje. Estaba tan atenta que parecía que la hubieran incluso abducido. Yo le hablaba y recuerdo que me miraba pero no me veía, ¿no? Con el tiempo realmente he entendido por qué. Una escritora que, tal y como explica en este libro, se ha hecho a sí misma, y que encontraréis en estas páginas la vida en mayúsculas de una mujer luchadora, rota y recompuesta, con la fuerza que da la perseverancia, las ganas de seguir y sobre todo de luchar por sus hijos. Absolutamente madre coraje, una mujer entregada a amores pasionales que destrozaron su alma, pero que con la fuerza que la caracteriza se levantó, se lamió las heridas y siguió caminando. La verdad es que no diré que es un libro que narra una vida común, porque no lo es, pero sí es el absoluto ejemplo de que los problemas son solo pequeñas adversidades que nos hacen mejores personas. Que a pesar de narrar momentos realmente desgarradores, el lector podrá verse totalmente identificado en esa lucha humana por crecer, por creer en ella y por demostrar que un punto de inflexión, un momento crucial, puede ser un cambio rotundo en la vida. Bego narra en primera persona los episodios de una vida cargada de aventuras y desventuras amorosas, tiernos recuerdos de la infancia, de hecho algunos de vosotros formáis parte de esos recuerdos, de desventuras amorosas, como decía, de perdón y de responsabilidad, caídas, quiebres y roturas. Una vida, desde luego, llena de experiencias para ser compartidas. Es un ejemplo de coraje y de perseverancia, y este libro es un ejemplo de ello. Coraje para abrir almas por tantas experiencias vividas, duras, durísimas, pero que no por duras, menos puras. Perseverancia, porque siempre supo que escribir era lo suyo, y que una buena tarde, pues la verdad es que lo descubrió, aquel día que nos encontramos, y simplemente tuvo que poner foco y mucha intención. Diré de Bego que es una mujer, como podréis comprobar en el libro, de un coraje que diría que es casi inhumano. Una mujer de contrastes, sensual y brutalmente sensible. Esta es la historia de su vida. Una vida cargada de ejemplos para reinventarse día tras día, pero que ella y yo sabemos que este libro no va a ser el último, porque la verdad es que escribe como los ángeles, siempre se lo digo, no dejes de regalar al mundo lo que puedes ofrecer a través de tus relatos. Hoy Bego nos regala una desnudez en este libro que es realmente difícil de asumir, y me consta que es muy complicado dar a conocer todo lo que está aquí dentro, pero es un acto tremendamente generoso por su parte, porque probablemente muchos de nosotros no hemos vivido ni un tercio de lo que hay aquí escrito y hemos tenido momentos muy complicados, ¿no? En su caso ha tenido momentos complicadísimos, pero que ha sabido salir con una fuerza, una entereza y una potencia que poquísimas mujeres, probablemente estando solas, hubieran sido capaces de tirar adelante. Así que gracias, Bego, por el ejemplo de vida, el ejemplo de mujer, el ejemplo de hija, de madre, de esposa, y por encima de todo, de persona que a través de estas palabras, de desnudarte totalmente, pues ha sido capaz de enseñarnos a los demás que los problemas son solamente retos, que alguien en su momento los llamó problemas, pero que yo de entrada os invito a que efectivamente lo llaméis retos, desafíos, y que a través de esos retos y esos desafíos pues vayáis creciendo cada día más, ¿no? Tanto que llegue un día en que seáis capaces de cumplir vuestro sueño, pues como Bego lo ha cumplido con este libro, ¿no? Dicho todo esto, sí que me gustaría, Bego, pues que un poco explicaras
qué es lo que has encontrado en este libro, qué es lo que has querido mostrar en este libro y sobre todo pues, que nos leas algún fragmento de los que tienes por ahí que yo sé que nos quieres regalar. Bueno, gracias, Monse. Muchas gracias. El libro es la historia de mi vida. La historia de mi vida, tengo casi 44 años y ha dado para mucho, muchas experiencias diferentes, de las que he aprendido mucho y de las que seguramente todavía me queda muchísimo por aprender en mi camino, porque la vida es eso, es aprendizaje. Entonces yo este libro, porque podía haber escrito en tercera persona o haber hablado de otras cosas, pero la gente, cuando yo empecé a escribir, la gente me preguntaba, querían saber mi ejemplo, cómo había salido de mis situaciones, y yo creí que podía ayudar. Y este libro está hecho básicamente para intentar ayudar. Yo no soy perfecta, ni muchísimo menos, tengo muchísimo por... De hecho, fui a acabar este libro y la vida me ha vuelto a cambiar, las circunstancias, y sé que tengo que seguir aprendiendo. Pero sí que lo que me ha servido a mí es agarrarme siempre a la luz, la esperanza, y eso es lo que intento transmitir con el libro, que si te agarras al amor, a la esperanza, se puede salir de todo. Y bueno, el libro está dividido en una serie de capítulos en base a las historias que he tenido. Una de las primeras, bueno, hablo de mi familia, lo primero, pero después pues me pareció muy importante hablar sobre la anorexia, que es una enfermedad que yo tuve, y tengo hijos adolescentes, yo a ellos les hablo. Creo que es muy importante, es un tema que hoy en día hay muchas adolescentes que están en esta situación, y yo salí de eso, estuve 3 años y salí. Entonces, si os parece, voy a leer un fragmento de ese episodio. Hay compañeros de instituto por aquí que seguramente recuerdan y me han visto en esas circunstancias. Bueno, empiezo. A ver. Semanas después de escribir este texto, me acabo de enterar del fallecimiento del que fue mi primer amor. Y lo cierto es que me he quedado muy tocada. No puede ser, era demasiado joven. Aún me cuesta asimilarlo, tanto que no puedo parar de llorar con el alma y sentir una profunda tristeza en mi corazón. Con él se va un momento crucial de mi vida y la persona que me salvó de mi anorexia. Hoy más que nunca soy consciente de la importancia que tuvo nuestra historia para que yo cambiara totalmente por dentro y volviera a nacer. Él y nuestro pequeño romance marcó en mi vida un antes y un después. Aunque hacía muchos años que no nos veíamos, siempre formó parte de mí. La vida nos fue separando por distintos y lejanos caminos, hasta que un día lo encontré a través de una red social y nos volvimos a comunicar. Apenas sabía de él que se había casado y que vivía en Cuenca, que trabajaba en aldeas infantiles cuidando niños con problemas y que parecía muy feliz con su vida que le ha sido arrebatada por un maldito cáncer. Perdón. Siempre le estaré sumamente agradecida por lo que significó para mí, porque fue la primera persona que se interesó por cómo yo era por dentro, el primero que me miró a los ojos para desnudar mi alma, el primero que me hizo comprender que no era invisible ni menos que nadie, que podía amar y ser amada. Él fue quien le dio un significado diferente a todo lo que yo creía de los demás y de la vida, llenándome los amaneceres de esperanzas y de color, levantando mi autoestima. Él me ayudó a vencer mi enfermedad y a crecer como persona. Jamás te olvidaré, donde quiera que estés, amigo mío, por siempre. En lo más profundo de mi corazón, gracias por salvarme. Gracias por coincidir en nuestro paso por esta vida. Me queda la espinita de no haberte dado las gracias por todo lo que representaste para mí. Tú me escuchaste sin ni tan siquiera hablarme de tu problema, de tu enfermedad, de tus temores, de tus dudas, de ti. Y yo ni te pregunté. Di por supuesto que estabas bien, que no lo necesitabas. Debía haberlo hecho. Son los miedos, los egoísmos, las dudas y las tonterías los que a veces nos acaban separando y alejando de todo lo que realmente es importante. Siento una profunda tristeza al saber que ya nunca podré hacerlo. Ya nunca podré decirle lo importante que fue para mí. Otra lección que debo aprender para que no vuelva a sucederme.
Ojalá puedas escucharme donde quiera que estés. Gracias de corazón. Fuiste mi ángel. Bueno, esta fue una etapa de mi vida de la que salí. Es muy duro para la familia, sobre todo. Para mis padres también fue muy, muy duro. Pero se puede salir. Si yo salí, se puede. Y eso es lo que intento transmitir aquí. De hecho, hoy en día, bueno, sí que me he quedado con algunas cosas buenas de aquello que era, bueno, en cuanto a la alimentación, no pico entre comidas, no como cosas grasas, todo esto, pero esto es bueno. Y bueno, esta fue una etapa, salí de aquello y después me sucedieron otras cosas. Una pregunta, Bego. Sí. Si tuvieras que dar una idea, sobre todo a nosotros como padres, ¿no?, de cuando hay un problema así, cómo gestionar en unas primeras etapas, cómo gestionar un tema de este tipo, ¿qué dirías? Bueno, ante todo, no presionar. No presionar. Yo sentía mucha presión por mi familia. Entonces, claro, yo no... Cuando la primera... quien lo padece no lo admite. No lo admite. Y entonces es como que te revelas más. Entonces se necesita mucha comprensión, mucho amor, sobre todo mucho amor. Y bueno, mis padres me dieron mucho amor, eso sí que es verdad. Y fue el momento que yo vi a mi padre completamente derrumbado, cuando yo me di cuenta que tenía el problema y que era yo la única que podía salir de ahí. Y bueno, en cuanto como padres, bueno, hay que ponerse en manos de especialistas, sobre todo, lo explico también en el libro, mis padres me llevaron, y hay una serie de síntomas que lo puedes ver a través de eso. Y también lo hablo un poquito de ello, porque coincide siempre en más que nada para percibir, ¿no? Porque puedes tener una idea, pero claro, mis padres, por ejemplo, no sabían, y tener información sobre eso está muy bien. Gracias. Nos va bien no saber gestionar un poquito situaciones de estas que a veces no te las encuentras y con tus propios hijos y no sabes qué hacer, ¿no? Sí. Pues, la verdad es que el ejemplo en el libro es muy claro. Ella explica efectivamente el proceso de esa anorexia, de cómo la asume a través de ese episodio de su padre, un momento muy, muy crítico para ella, donde ve que realmente pues, está pasando algo en el momento en el que la figura de su padre, que tanto admira, está derrumbado, ¿no? Es ahí cuando dice, esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo ya, ¿no? Sí. Y bueno, después pues me hice más mayor, porque esto fue la etapa de la adolescencia, y conocí a una persona diferente, y también quiero leeros un fragmento de esa historia, porque fue una historia un poco dura, bastante dura para mí, pero de ella aprendí, también salí, fueron 7 años de maltrato psicológico y de situaciones muy duras. Y bueno, os voy a leer un fragmento. Aún me parece estar viendo la imagen de ese día al abrir la persiana del local. Oscuridad absoluta y en medio de todo ello una paloma revoloteando sobre nuestras cabezas, asustada, agitando las alas con fuerza. Una imagen terrorífica, como en las películas. Y aquella extraña sensación dentro de mí. ¿Cómo había llegado hasta allí la paloma? Aún sigo preguntándomelo a día de hoy. Me asusté. La luz no se encendía y pensamos que nos la habían cortado. Él me dijo que me quedara allí, que había llamado a la compañía de la luz y que tenía que esperar a que vinieran. Balbuceé, pero no me atreví a reprocharle nada. Se marchó diciéndome que iba a solucionar algo y que enseguida volvía. Y me dejó sola y a oscuras, sin saber muy bien qué hacer ni qué pensar. No sé muy bien el tiempo que pasé allí inmóvil y asustada, inconsciente de todo lo que estaba pasando fuera, petrificada por el frío y la oscuridad, por el miedo y la desolación. Creo que fueron horas de desconcierto y de no saber qué hacer, de impotencia y desesperación. Al cabo de lo que a mí me pareció una eternidad, cuando más desesperada estaba, se abrió la persiana. Era él.
Su cara estaba desencajada y tuve una sensación muy extraña por todo el cuerpo. Esas cosas se sienten por dentro antes de saberlas con certeza. Él vino corriendo hacia mí, me abrazó, me dijo que me quería, que no lo olvidara y que había llamado a mis padres para que vinieran a buscarme. En medio de toda esa explicación y de su abrazo, escuchamos la sirena de policía y sentí de nuevo esa sensación por mi cuerpo. Le pregunté, ¿qué has hecho? ¿Qué ha pasado? No me contestó. Como un animal herido, agachó la mirada llena de dolor y pena y bajó la cabeza avergonzado, deshecho, rendido. La policía lo reclamó desde fuera. Yo estaba en estado de shock. Ponlos en Es una contexto, historia- ¿qué había pasado ahí? Bueno, teníamos un local, era una pastelería, una panadería, pastelería, y había una serie de deudas del hombre que llevaba este local de anterior y la gente nos reclamaba. Y bueno, él estaba muy disgustado, pero lo que menos me pensaba era que iba a hacer algo. Y lo que sucedió fue muy fuerte. Tampoco quiero explicar mucho. Lo que sucedió fue algo que me marcó la vida, un antes y después. Me hizo perder la inocencia de golpe, madurar de golpe. Lo que os puedo garantizar es que no son historias, o sea, lo que Bego relata aquí en este libro y lo que no quiere acabaros de contar es porque realmente es muy fuerte. Y no son historias que, así como la anorexia la podemos vivir de cerca y podemos tener incluso un familiar, un amigo o tal, que nos toque de cerca. Hay historias dentro de este libro que parecen sacadas de una película, realmente entre terror y no sabes exactamente el qué. Pero es una historia real, es una historia que ella ha vivido, que es parte de su vida y que gracias a esas historias Bego es la persona que es y ha llegado a ser quien es. Entonces, ahora quizá entenderéis porque al principio decía lo que representa este libro para Bego y lo que es desnudar totalmente su vida. Porque aquí dentro hay capítulos que realmente parecen surrealistas, pero son de verdad, y han ocurrido de verdad. Y así como ella se quedó en ese momento en estado de shock, os puedo garantizar que yo cuando leí el libro me quedé también en estado de shock porque pensaba que esto solamente pasaba en las películas y en gente que estaba por allá, ¿no? Muy lejos de mí, y no, lo tenía al lado. ¿Por qué quiero deciros esto y haber hecho hincapié en esto? Pues porque al final, como dice el dicho, no critiques la vida de nadie sin ponerte en sus zapatos, sin entender realmente por qué esa persona ha llegado a hacer lo que es capaz de hacer un ser humano o ha llegado donde ha llegado Bego a ser como es, pues por todo ese bagaje personal que ha tenido, ¿no? Es importante al final no juzgar, no tratar de entender este libro, sino aprender de las durísimas lecciones que hay en este libro. Por eso pueden haber historias y anécdotas que realmente os dejen bastante en shock, pero es una vida real, tangible, aquí está ella y eso es lo que ella ha vivido, ¿no? Entonces, de estas historias, lo mínimo que podemos hacer es aprender. Si algo hay que enjuiciar o incluso os diría sobrevalorar, es, insisto, el coraje que ha tenido Bego al vivir esas experiencias y a posteriori en desnudarse delante de todo el mundo contándolas, ¿no? Entonces, una vez más te digo gracias, Bego, porque son historias realmente increíbles. Gracias a ti. Seguro que tienes alguna más que contar ahí. Sí, bueno, yo quería de esta historia explicar que precisamente por esta historia no estaba segura en si escribir el libro en primera persona o en tercera persona, porque tenía miedo. Y los miedos, bueno, ha sido dejarlo escrito aquí y los he vencido. Necesitaba sacar todo eso, dejarlo plasmado ahí. No puedo decir que he perdido el miedo del todo, no, pero sí que he aprendido mucho de esa historia. Y hoy en día os puedo asegurar que veo de lejos ese tipo de personas y me alejo de ellas. Por lo tanto, es lo que debemos aprender cuando nos suceden cosas así, a distinguir y a quedarnos con otro tipo de gente. Y sí tengo más historias, porque después de aquello yo rehice mi vida
Y bueno, gracias a ello tengo aquí a esta personita que es su cumpleaños hoy precisamente, que es mi hijo, Rafa. Y bueno, que es una de las cosas más bonitas que tengo junto a mi hija Noelia, que también está aquí, y Cristina, que no ha podido venir porque está mal. Y bueno, os quiero leer un fragmento, porque hay un familiar aquí mío, y quiero hacer mención de otra etapa de mi vida, que es en esta que nació Rafa. Justamente cuando estaba embarazada falleció una persona que fue muy importante para mí, que es mi querida Yayita Teo. Y os voy a leer un fragmento de ella, de lo que ella significaba para mí. Todo ello me lleva a recordar aquellas tardes de fin de semana de mi niñez, en las que llegábamos a la casita de campo de mis padres, evadiéndonos de la gran ciudad, de sus ruidos, las rutinas y el estrés del colegio y los trabajos. Como tantas otras familias por aquella época, teníamos un rincón donde disfrutar de lo bonito de la vida. Recuerdo la sensación de bienestar y alegría que eso producía en todos nosotros. Llegar y encender la estufa de leña corriendo para calear la casa y resguardarnos del frío invierno. Amanecer al día siguiente llenos de vida y salir fuera a respirar el aire puro, correr por la arena, saltar, ir en bicicleta. Recuerdo que la felicidad era para mí sentarme en el regazo de mi abuela, al acabar el día y contemplar las llamas de la estufa, escuchando las bellas historias y leyendas que ella nos contaba. Solo ella sabía hacer que el tiempo se detuviera por momentos y nos trasladásemos a aquellas historias y cuentos fantásticos y los viviéramos como si fueran de verdad. Era increíble cómo aquella mujer retenía en su mente tantas historias sin ni siquiera haberlas leído jamás. Las mismas que un día contó a sus hijos y ahora hacía con sus adorados nietos. Con los ojos bien abiertos y completamente en silencio, una y mil veces volvíamos a querer escucharla absortos, embobados y tranquilos, envueltos en su magia. Nada nos daba más paz que el escuchar su aterciopelada voz. Me encantaba estar sentada en su regazo. Siempre lograba calmarme y curarme de todo mal. Ella era el lugar donde más resguardada y a salvo me sentía del mundo. Ella era mi refugio, mi hogar, mi paz. Imposible no rendirse ante tanta dulzura, cariño y bondad. Imposible no sonreír con sus graciosos chascarrillos, que iluminaban nuestros ojillos. Ella era el amor, el cariño, el calor humano en sí. Y aunque hace mucho que se fue de este lugar, su alma permanece abrazada a mí y la siento a mi lado siempre, protegiéndome y cuidándome con la misma intensidad que entonces. Sé que me acompaña y me guía donde quiera que esté. Ella, mi querida abuela del alma. Con su moño gris, su piel suave y con olor a heno de pravia, fue todo un ejemplo de sabiduría, belleza interior y humildad. Ella fue una gran mujer y una persona de enorme corazón, y su esencia permanecerá para siempre con nosotros. Ya está, puedo seguir. Mi abuela, mi Yaya Teo, fue todo un ejemplo para mí, de persona y de todo, bondad, muy importante. La llevo conmigo siempre, y siempre la llevaré. Sí, la verdad es que en el libro Bego también menciona mucho sus orígenes, habla mucho de la familia, de la importancia de lo que significó su entorno familiar, sus padres, sobre todo la Yaya, y de volver a esa casa, a ese fuego, a ese regazo, ¿no? Que al final, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero muchas veces conforme nos vamos haciendo mayores, nos acordamos mucho más de lo que pasó en aquellos años. Parece que tenemos esa nostalgia de reencontrarnos con nosotros mismos cuando volvemos a aquellos tiempos, ¿no? Si me permitís solamente lanzaros una idea. Hay mucha gente que se acerca al coaching, por ejemplo, tratando de buscar un sentido a la vida. Y así como en el caso de Bego fue reencontrarse con algo que desde muy joven había identificado que le gustaba, que era escribir y que además lo hacía muy bien,
yo siempre lanzo una pregunta, ¿no?, a los que somos adultos y andamos un poquito perdidos. Y es realmente en aquella época adolescente donde parece que todavía las ilusiones están puras, están limpias, que somos capaces de soñar sin poner demasiados filtros, siempre lanzo la misma pregunta, y es que ¿tú qué querías ser entonces? Porque probablemente ahí, si buscamos un poquito, encontraremos gran parte de la esencia de lo que somos, ¿no? En su caso, pues fue escribir, y aquel día de aquella conferencia parece que fue como darse cuenta de que efectivamente tenía que retomar aquella ilusión de adolescente para conseguir reencontrarse con ella misma y empezar otro camino, ¿no? Pues eso es un poco el volver a esa época de nostalgia, de que nos sentíamos seguros, de que nos sentíamos protegidos, para darnos cuenta de que entonces teníamos una ilusión que hoy puede que recuperándola encontremos mucho del sentido de nuestra vida. Sí, sí, así es, totalmente. Tienes que volver a cuando eras puro. Es ahí donde está la esencia de lo que eres. Y a veces nos cuesta porque la vida nos va moldeando, nos va también haciendo fuertes corazas y despegando de lo que somos realmente. Se añaden otras cosas, creencias, también lo que nos dicen que debemos ser o hacer, y volver a lo que somos realmente es un camino, pero es muy importante. De valentía sobre todo, que es el camino que de hecho has hecho tú estos últimos años. Sí, sí, fue justamente cuando en esta etapa que te conocí a ti, fue el reencuentro conmigo misma, el pensar quién soy y qué es lo que quiero, qué es lo que mis sueños, todo eso. Sí. Entonces yo quería leer, bueno, de la etapa, hay una historia, después de todo, la vida me llevó por otros caminos y me llevó a replantearme sobre todo el tema del amor y a destrozar muchas de las creencias de esto que hablamos y hacerme plantear muchas cosas, muchos pensamientos que nos enseñan y que un día te tocan y dices, bueno, ¿qué hago con esto? Tienes que hacer preguntas, forzosamente, y tienes que tomar decisiones. Voy a leer un trocito. Hoy me dio por recordarte. No sé por qué razón. Tal vez sea mejor no saber. ¿Cuántas veces me pregunté el porqué de que entraras en mi vida y mis ojos no pudieran apartarse de ti? ¿Cuántas veces me pregunté por qué a mí? ¿Por qué si nunca podría obtenerte? ¿Por qué razón mi corazón loco te eligió a ti? No había explicaciones coherentes en esos momentos y tampoco eran necesarias más que todo lo que estábamos sintiendo. ¿Por qué? ¿Para qué pensar cuando el sentimiento es tan irracional que no puede hallarse dentro de la mente? Yo solo quería quedarme ahí, cabalgando entre las nubes, disfrutando de ese sueño. Sin embargo, era tan real que casi podía materializarse en el aire. Era tan puro que me hacía flaquear de emoción. Te respiraba por todas partes y vivía embriagada de tu aroma, con tu sonrisa dibujada en cada esquina, con tu mirada clavada en mi mente, con el latido intenso de mi corazón al recordar que existías y que estabas ahí esperándome en cualquier parte. Y en los momentos de soledad, o incluso entre la multitud, podía notar tus brazos alrededor de mi cuerpo, vistiéndome del amor más maravilloso que jamás sentí. Podía subir al cielo al rozar la punta de tus dedos, y tan solo con eso era feliz. Tú y yo éramos dos imanes que se encontraban sin buscarse entre la gente. Estabas continuamente en mí. Aparecías de la nada de repente y mi cuerpo se deshacía y temblaba como una niña. ¿Quién puede evitar que el corazón se encienda? Y si es así, ¿de qué éramos culpables? Nunca supimos las respuestas, pero tampoco nos hicieron falta. Solo nosotros sabemos el significado de lo vivido y no hay juez ni testigos que puedan meterse dentro de aquella inexplicable situación para comprender de qué nos alimentábamos y por qué éramos imparables. ¿Cómo pueden ellos saber sin haber sentido alguna vez así? La mayoría de la gente vive para los otros sin escucharse, con la ceguera de las creencias y las falsas normas impuestas. Nosotros nos amábamos con el alma,
y con una pasión que pocos pueden alcanzar. Yo solo sé que no me arrepiento de nada, que volvería a aquellos días en los que me sentí más viva que nunca, a pesar de caminar continuamente por la cuerda floja. Porque contigo aprendí el verdadero sentido del amor, libres y sin cadenas, sin peajes, sin condiciones, sin motivos, sin porqués. Y todo ello me ha indicado el camino hasta el que he llegado hoy. Aún así, tu nombre sigue tatuado para siempre en mi piel, y las sensaciones viven dentro de mis entrañas, conservadas como el más preciado de los tesoros. Hay historias que es mejor recordar así, inacabadas, imposibles, eternas. Bueno, pues como veis, es un libro cargado de pasión, de muchísima ternura y de aventuras muy reales, insisto. De una mujer que es lo que veis y que ha tratado siempre, siempre, siempre de superarse, de mejorar, por muy complicado que fuera el camino, por muy cuesta arriba que fuera el camino, por muchas cosas que le pusieran delante, como dice el dicho, ¿no? Ella con sus piedras se ha construido un puente constantemente y ha ido pasando el río, ¿no? Siempre cruzando el río, siempre tratando de buscar cómo cruzar ese río. Entonces, yo quisiera, no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle a Bego, del libro, de la historia, de cómo nació la idea. Una es sobre el temor al rechazo. He leído tu libro y te desnudas mucho. O sea, incluso con el riesgo de que alguien pueda rechazarte. Sí. ¿Cómo has gestionado ese miedo? Mira, es que la etapa de la anorexia, yo aprendí a eso, precisamente. Porque tuve anorexia, porque me sentía rechazada por una parte de la sociedad. Entonces, de aquello aprendí. Entonces, hoy por hoy, no diré que no tengo miedo al rechazo. Siempre hay ese miedo, pero yo tengo que ser yo misma. Y tengo que hacer lo que me dice el corazón, lo que siento. Porque si no, no sería yo, sería lo que quieren que sean los demás. Entonces, creo que uno debe hacer lo que siente, siempre, independientemente de lo que opinen los demás. Eso es todo. La otra pregunta es sobre los errores. Sí. Tú te lamentas bastante de los errores que has cometido, pero mi pregunta es, si es que tú cometes más errores que la media, o es que a ti te afecta más cometer errores que a los demás. No, a ver, no es que me lamente. Bueno, empezando porque los errores también son aprendizajes, básicamente. No es que me lamente, simplemente yo los veo, los reconozco. Reconozco que tal cosa a lo mejor en su momento la hice y he tropezado, me he caído, pero de eso he aprendido. Y tengo que seguir aprendiendo. Y yo creo que es porque soy una persona, precisamente por eso, porque escucho a mi corazón y siempre tengo el dilema entre la mente y el corazón. Y cuando caigo me agarro al amor y por eso me levanto. Pero, bueno, lamentarse de los errores, no, lo que hay que hacer es aprender de ellos, para que no nos vuelvan a suceder. Y si no aprendemos, la vida nos vuelve a repetir, y es así, nos vuelve a repetir con a lo mejor otras circunstancias, otras personas que nos lo vuelven a repetir. Y no diré, porque yo soy una persona, me considero, bueno, la perfección no existe. Entonces yo estoy creciendo, estoy aprendiendo continuamente, y nunca dejo de aprender sobre mí misma. Actualmente estoy en una etapa precisamente de eso, ¿no? De hacerme preguntas y por qué. ¿Para qué me está pasando esto? Que esa es una pregunta. No es el por qué, sino el para qué me está pasando esto. Sé que hay un motivo, una explicación. Entonces hay momentos, sí que es verdad, yo soy una persona extremadamente sensible y puedo estar arriba y de repente venirme abajo. Pero puedo estar un momento abajo, lo que he aprendido es a resurgir, a levantarme. Por ejemplo, ayer yo estaba muy mal, estaba triste por una serie de cosas, pero bueno, hoy me he levantado
fuerte, bien, porque he hecho mi trabajo conmigo misma, porque he mirado dentro de mí, me he agarrado al amor y todo eso es lo que he aprendido, lo que me ha enseñado todas estas experiencias. Y también con ejemplos como el suyo, como de muchas personas, referentes que tenemos y que si los aplicamos en la vida, pues nos damos cuenta de que la vida es eso, es aprendizaje. Y no vale la pena estar mucho tiempo en ese sufrimiento que es innecesario. Pues llegar hasta aquí sin perder tu esencia ya es una hazaña. Supongo que el camino habrá servido para quemar la paja, pero la esencia no la has perdido. Yo te felicito por eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es que yo creo que todos deberíamos tener eso, ¿no? No perder la esencia. Porque si no, ¿para qué la vida? ¿Para qué? ¿Estás viviendo en la piel de otra persona? ¿Los sueños de otra persona? No, tiene que vivir desde lo que siente, desde lo que es. No hay que creer, no hay que creer nada. Uno tiene que creer en lo que siente, lo que hay dentro de sí mismo. No puedes creer lo que te diga todo el mundo como algo, como una certeza universal. Es lo que he ido aprendiendo a través de la vida. Porque se me han caído muchas creencias por el camino y he tenido que hacerme esas preguntas, mirar dentro de mí y decir, bueno, a ver, ¿es esto o es lo que yo siento? Y al final gana lo que siento, a pesar de que me vuelva a caer, me vuelva a tropezar, pero es un riesgo que hay que correr. Yo creo que tiene que ser así. Para mí la vida es eso. Ya te digo, a pesar de que mucha gente no estará de acuerdo, yo tengo una familia más conservadora, y seguramente no está de acuerdo conmigo en esas cosas, pero quien decide es uno mismo. Y esa es una de las cosas que he aprendido y voy a seguir igual. Aunque me caiga, aunque me tropieces, igual la vida sigue. Y vale la pena, desde luego. Vale la pena. Así que tenemos luego para rato. En camino va el segundo libro. ¿Qué más? ¿No me queréis preguntar nada, Bego? ¿Acribillar las preguntas? ¿No? ¿Te parece que vayamos terminando? Sí. Bueno, yo para terminar, lo que sí me gustaría es dedicarle unas palabras a Bego. Que dice así: Bego, recuerda siempre, no se trata de lo que sabes, se trata de lo que haces con lo que sabes. Un día te dije, no dejes al mundo sin el placer de leerte. Gracias a Dios, esas palabras parece que calaron hondo y hoy tenemos aquí el fruto de aquel sueño. Recuerda que el mundo está lleno de posibilidades, tantas como tú quieras imaginar, y que solo tú, una vez más, puedes tener todo aquello que desee haciendo lo que sabes hacer. Recuerda que en la visualización está el mundo de todas las posibilidades y de hacer realidad los sueños. Pero bien sabes que esto no va solo de visualizar, sino de encontrar tu camino, tu misión y seguirlo con fe ciega. Hay que poner acción. Vive tu sueño, tu ilusión y no dejes que nadie te diga lo que debes hacer. Esos que dicen que no sabes o que no puedes, hablan más de sus limitaciones que de lo que tú eres capaz de hacer. Si a alguien debes escuchar, es a tu intenso corazón, que como bien sabes, es el que tiene todas las respuestas. Y si no sale bien, ¿qué más da? Estamos aquí para comprender, para aprender y para después compartir. Y tu libro es un ejemplo de ello. Gracias por tu energía, por tu forma intensa de vivir y por ser tan generosa. Muy poquita gente se atreve a desnudar su alma de una forma tan pura y tan abierta. Ha tenido que ser un gran reto, superado con creces, abrir tu alma de esta forma al mundo. Lo sé de buena quinta. La fuerza es algo que no se toca, pero se ve. La fragilidad, en cambio, sí. Tú eres la buena mezcla entre ellas. Vida de superación constante y sensibilidad extrema por los demás. Sin más, recuerda que vivir intensamente no es malo, siempre y cuando no nos dejemos invadir ese espacio personal e intransferible de la decisión sobre lo que quieres hacer y ser en esta vida. Espero de corazón que hayas encontrado parte de ese camino, y digo parte porque nunca está del todo acabado, nunca se acaba de conocer del todo,
Somos un cambio y un camino a recorrer constante. A través de ese cambio, un día tú y yo nos encontramos. Y gracias a personas como tú, mi camino tiene sentido. Así que gracias por el libro, gracias por los relatos que nos has dejado aquí, gracias por estar siempre. Y a vosotros, pues muchísimas gracias por haber venido, por haber compartido con Bego este ratito súper, súper importante para ella y de verdad agradecemos de corazón. Gracias a ti, Monse, de verdad, de corazón, porque sin ti la relación. Bueno, y ahora como es viernes tenéis hambre a la hora que es, pues ya pasáis directamente a que os firmen libros, a comprar libros Lo que queráis. y a comer. Cuando quieras que te narre mis vivencias y mis viajes, te diré que es más hermoso el sonido de tu voz. Tú que apenas has salido de la rutina de tu barrio, pero llevas esa magia en tu interior. Eres magia, pura magia, corazón. Llevas magia, llevas luz en tu interior. ¿Qué más da coger el tren o volar en un avión si tu cuerpo es un transporte hacia el cielo? Tu sonrisa es un país, tu mirada un continente y tus labios una selva tropical. Mis viajes no eran excitantes hasta encontrarte a ti. Tú eres el paraíso en el cual quiero vivir. Acampando entre tus brazos encuentro mi felicidad. Sembraremos en invierno primaveras que florecerán. La vida es un milagro. Nuestro destino es brillante bajo el sol. Camina, ven conmigo que es casual que nos amemos tú y yo, que nos amemos tú y yo. Sentadita en el sofá, sin mover un solo dedo, puedes hacerme viajar con tus ojos y tus besos. Suéñame al amanecer, quiero respirar tu viento, navegar por tu cintura, arribando hasta tu puerto. Sin dinero, sin fortuna, sin trabajo, el mundo es nuestro. Solo basta con hacer un recorrido por tu pecho. Desayunemos con diamantes bajo una misma estrella. Siempre quedará París y en África nuestras memorias. Planeando vacaciones, montando en Vespa por Roma o retratando los puentes de Madison. Crucemos fronteras agarrados de la mano. Hablaremos el lenguaje universal.
florecerán. Bésame hasta que se pierda la razón. Las razones no son lógicas en esto del amor. Estrechemos las distancias y los lazos. Guíame, te seguiré cantando esta canción. Guíame, te seguiré cantando esta canción. ¡Rujú!